Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, pues gracias a Dios por un domingo más que nos permite estar aquí congregándonos en su santo nombre. Y yo no sé ustedes, pero la adoración y los cánticos me hacen elevar y tocar un poquito de la gloria de Dios. Hermosos cánticos, sin duda inspirados por hermanos que Dios les dio el talento y la inspiración para llevarlos a cabo. Y bueno, si usted no lo disfruta, si usted no se agrada en ello, pues se está perdiendo un poco de contemplar la hermosura de nuestro Dios que nos está dando. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y les voy a pedir que abran sus Biblias, y si no tiene Biblia, por favor consiga una, o que el que está al lado se la comparta, no sea egoísta, póngasela ahí en medio para que la vea. Es para nosotros muy importante que todo lo que digamos tenga un respaldo bíblico, porque lo que menos pretendemos es dar nuestras opiniones o nuestras sugerencias, nuestras ideas humanas, porque el mundo está lleno de filosofías, el mundo está lleno de ideologías, el mundo está lleno de tantas mentalidades que el único que está provocando es confusión. Ya no saben si ser budistas, maometanos, testigos, mormones, aleluyos, católicos. Ya el mundo no sabe ni qué es lo que quiere. Y no sabe lo que quiere porque no va a la fuente principal, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que se revela a sí misma. No necesitamos interpretarla, se interpreta a sí misma. Lo único que necesitamos es diligencia y tiempo para estudiarla. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y por favor, ubíquese en capítulo 11. Vamos a seguir escudriñando qué dice la palabra de Dios, Juan capítulo 11. Y hace 8 días nuestro hermano desglosó muy bien los primeros versículos del 1 al 16. Sin embargo, vamos a leerlos para entrar en contexto de lo que va a pasar en los versículos 17 al 37. ¿Ya todos tienen acceso a una Biblia? Hay diferentes versiones y eso no es lo interesante. Lo importante es que esas versiones digan lo mismo. Palabras más, palabras menos, actualización de palabras, lo que sea, pero que diga exactamente lo mismo. Dice Juan capítulo 11, desde el versículo 1, dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17 dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, más o menos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta ahí es nuestra lectura. Un pasaje muy interesante, porque estamos llegando, en el libro de Juan, estamos llegando a la mitad prácticamente del libro. Y si vemos un poco los antecedentes para ubicarnos en tiempo, vemos que en el capítulo 9 Jesús sanó a un ciego. Y lo sanó milagrosamente porque era un ciego de nacimiento. Pero hubo conflictos. No porque lo sanara, sino porque lo sanó en sábado. Ese era el conflicto de los religiosos. ¿Cómo que sanas si en sábado no se permite hacer nada? Ese era el conflicto que hubo en el capítulo 9. Jesús seguía con su ministerio, seguía adelante haciendo milagros. En el capítulo 10 da una enseñanza teológica profunda. Dice Jesús: yo soy el buen pastor. Jesús dirige a sus ovejas a que apunten hacia el pastor principal, que es Cristo. Y lo más maravilloso es que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y una promesa bellísima: nadie las arrebatará de mi mano. Jesús da instrucciones muy específicas acerca de quién es el proveedor de nuestras vidas. Él es el pastor. En concordancia con lo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Si conjuntamos el Salmo 23 con el capítulo 10, podemos ver que Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor, por lo tanto Jesús es Dios. Entonces, en ese sentido, por eso les digo que la Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que ser grandes teólogos, tenemos que estudiar. Y sí tenemos que ser grandes teólogos para poder comprender estas bellezas, este lenguaje, estas promesas que Dios da, y sobre todo porque apuntan al corazón del creyente. En este capítulo 9 y 10, más o menos las escenas se están desarrollando por ahí de invierno, porque al principio del capítulo 10 habla de que era la fiesta de la dedicación, cuando los macabeos hicieron de las suyas y por ahí rescataron el templo. Entonces, en ese sentido era por ahí de invierno. Cuando brincamos al capítulo 11, nos encontramos que ya está cerca la Pascua. Y la Pascua de los judíos era entre abril
y marzo, más o menos. Entonces estamos viendo que del capítulo 10 al capítulo 11 estamos brincando unos meses. Estamos apuntando hacia la Pascua, que más adelante se dice ahí en el capítulo 11, pero lo más interesante es que es la última Pascua del Señor. Lo que nos hace reflexionar en el sentido de que los primeros 11 capítulos de Juan nos habla de un periodo de 3 años, y del capítulo 11 hasta donde termine el Evangelio de Juan, abarca prácticamente una semana, los últimos días de la vida de Jesús. Qué interesante que hay más en 8 días que en 3 años, hay más información. Y es porque Dios quiere que seamos muy, muy concretos respecto a qué pasó durante esos días. Pero bueno, el capítulo 11, prácticamente los eruditos dicen que es el último milagro de Jesús. El último, pero uno de los más grandes milagros. Uno de los más grandes milagros. Y entonces empieza el capítulo mencionando a un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Lázaro. Lázaro es la forma abreviada de Eleazar, que significa uno a quien Dios ayuda. Y vaya que lo ayudó. En el nombre llevaba la fama, ese buen Eleazar llamado Lázaro. Y fíjense cómo dentro de estos versículos que acabamos de leer, se hace referencia a Lázaro de muchas maneras. No tan solo es su nombre, sino se infiere en muchas otras afirmaciones que está dando. Por ejemplo, que era un hombre enfermo, estaba enfermito, ¿sí? Que era de Betania. Betania estaba como a 3 kilómetros de donde estaba Jesús. Que era hermano de Marta y de María. También se le menciona que estaba dormido. Y después se dice que está muerto. Hay 2 menciones sobre el hubiera de parte de sus hermanas. Si tú, Jesús, hubieras estado aquí, mi hermano no moriría. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que el hubiera no existe, verdad? ¿Sí? Y Dios podía haberlo sanado aunque no estuviera. Dios no está presente con nosotros físicamente, pero puede proveer sanidad, ¿verdad? Pero queremos ver y queremos entender que Marta y María, pues apenas estaban comprendiendo todas estas cuestiones. Nosotros tenemos la historia completa, ellas no la tienen. Entonces es muy interesante cómo ellas empiezan a hacer deducciones. Se habla de Lázaro que lo lloraron, que Jesús lloró. Para todos aquellos que decimos que los hombres no lloran, fíjense qué contradicción decimos. Jesús lloró. Y fue un hombre a cabalidad. Jesús lloró. ¿Con qué prejuicios cargamos de niños, verdad? De que los hombres no lloran, que los machitos no lloran. Qué daño y qué grave situación metemos o nos han inculcado cuando eso de que no llores, como si fuéramos robots, como si fuéramos de piedra. Tenemos sentimientos y Jesús lo expresó, ¿por qué tú y yo no tenemos que expresarlos? Y finalmente se da la referencia de que lo pusieron en una cueva, en una tumba. Y ahí permaneció por 4 días. Todo hace pensar que hasta estos versículos que acabamos de leer, Lázaro es el personaje principal de nuestra historia. Lázaro es el punto central, es el foco de atención de todo lo que se está desarrollando aquí. Pero haciendo un análisis un poco más concienzudo, podemos llegar a observar algo muy interesante. Y para poder ejemplificar esto que vamos a deducir, vamos a contar una historia. Hace muchos años, allá por el año 100 después de Cristo, surgió un científico muy bueno llamado Ptolomeo. Ese Ptolomeo describió una teoría muy interesante llamada la teoría geocéntrica, en el sentido de que la Tierra era el centro del universo.
y de que todo giraba alrededor de la Tierra. Esa era su teoría y era apoyada por los religiosos de ese tiempo. E inclusive muchos apoyaban a Ptolomeo a través de la Biblia, porque decían que el Salmo 93:1 afirma que la tierra es inamovible. Y se basaban en el pasaje de Josué, donde dice que el sol se detuvo. Entonces, en base a eso, le dieron la razón a Ptolomeo, en el sentido de que la tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Estos científicos de ese tiempo y los religiosos defendieron esa teoría agresivamente. ¿Por qué? Porque el hombre se sentía el centro del universo. El hombre se sentía el foco de atención. Todos los reflectores giraban en que nosotros aquí en la tierra somos lo mejor. Somos lo primero, somos lo único y todo gira alrededor de nosotros. Ese era el ego que se manifestó en ese tiempo. 500 años después, surge por ahí Nicolás Copérnico, con su teoría heliocéntrica, con mucha observación, muy limitado porque no tenía los instrumentos que tenemos ahora, pero él dijo, creo que no es por ahí. Y los religiosos dijeron, a ver, ¿qué traes? ¿Cómo que nosotros no somos el centro del universo? Dijo Copérnico, creo que no. Creo que el centro del universo es el Sol. Y se inició una revolución. ¿Por qué? Porque decían, estás contradiciendo lo que dice la Biblia. Y Copérnico decía, no, lo que pasa es que ustedes no han estudiado bien la Biblia. Y están malinterpretando lo que se está diciendo ahí. Las teorías de Copérnico fueron acalladas. Las tuvieron ahí en el baúl y dijeron, sí, eres bueno, Copérnico, pero no las publiques. Y estuvieron guardadas. Pero la comunidad científica se enteró. Después de un tiempo, en el año 1600, surge Galileo. Y Galileo está de acuerdo con Copérnico, en el sentido de que realmente el Sol es el centro del universo. A Copérnico la religión lo calla. A Galileo la religión lo calla. Y le dice no. Y lo acusan de herejía y de blasfemo a Galileo. Y lo obligan a recluirse en arresto domiciliario. Y por ahí hay discusión de los historiadores si dijo o no eso de que, y sin embargo, se mueve. El punto importante es este. Así como Copérnico y Galileo, en base a sus estudios, descubrieron que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol, en este pasaje vamos a ver que Lázaro no es el centro de atención. Vamos a ver que se hace mucha escándalo, se le menciona mucho, pero Lázaro no es el centro de la atención. Lázaro es un medio para que nos fijemos en quién es el centro de este pasaje. Y vamos a verlo allí en el versículo 4 del capítulo 11. Versículo 4 del capítulo 11. Por favor, que alguien lo lea con voz de trompeta. ¿Alguien que lo lea? A ver. Gracias. Ok. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Nos perdemos un poco luego en la historia de que Lázaro, Marta, María, que afanada, que turbada, que ella ungió y todo eso. Pero ellos no son el centro de la atención. El centro de la atención es Dios. Él es el sol
que está iluminando este pasaje. Ahora, se cambian los reflectores. Se cambian los reflectores en el sentido de que no es Lázaro, sino la enfermedad de Lázaro es un medio para que Dios se exprese y para que Dios resplandezca en medio de tanta oscuridad en la que vivían en ese tiempo, ahí en Betania. Entonces podemos ver que en ese sentido Dios lo que quería hacer con ese milagro no es que vieran a Lázaro, es que vieran a Dios. Porque por medio de qué o de qué forma Dios iba a resplandecer en esta enfermedad. Versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esta era la forma en que Dios iba a demostrar un milagro a todos los que estaban a su alrededor e inclusive para lección de sus propios discípulos. Porque si leemos al principio dijo, qué bueno que no estuvieran ahí para que vean la gloria de Dios. La enfermedad de Lázaro fue un medio para que Dios brillara. ¿Y cómo fue ese milagro? Versículos 25 y 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué pregunta tan directa de parte de Jesús a Marta? ¿Qué pregunta tan directa de parte de Jesús para Marta? ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido. ¿Quién mencionó unas palabras semejantes a estas? Pedro, cuando le dijo, y ustedes, los hombres piensan esto, ¿y ustedes? Y Pedro le responde, ¿verdad? Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido vemos cómo Cristo da preguntas directas y va al meollo. ¿Para qué? Para que la respuesta sea directa. ¿Crees o no crees? No hay medias tintas, o crees o no crees. No podemos decir medio creo como las embarazadas, ¿verdad? Estoy medio embarazada. No, o estás embarazado o no estás embarazada. Entonces, en ese sentido, Dios está poniendo los puntos sobre las íes con Marta. Y fíjense lo interesante de todo esto. Una demostración enorme de poder y supremacía que el hombre no puede entender. Esa declaración, esa demostración y esos testigos que vieron la resurrección de Lázaro es una extensión de la promesa de Dios para sus hijos. Juan 6:40, vamos a Juan 6:40. Retrocedemos unos capitulitos, Juan 6:40. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, la salvación en Cristo va más allá de no irnos al infierno. Es promesa de vida eterna. Vida eterna que se manifiesta desde el momento en que volvemos a nacer. Porque va a haber una continuidad. Vamos a dejar este cuerpo, si es que el Señor no regresa antes. Vamos a dejar este cuerpo. La muerte es un paso natural de todos. Pero hay quienes, después de la muerte, o se van a ir al infierno, o sabemos que nos vamos a ir al cielo, con Cristo, gozando de la eternidad con Él. Esta es la promesa de Cristo para todos aquellos que han creído en Él. Y recuerden que esta palabra ya la hemos estudiado. Aquel que cree, dice, yo le resucitaré.
Fíjense cómo, examinando estas palabras, echamos por tierra a todos aquellos que creen que se van a salvar por obras. Todos aquellos que dicen, es que perteneciendo a esta religión. Todos aquellos que dicen que su esfuerzo les va a llevar a ganarse el cielo. Si fuera así, Cristo lo hubiera dicho. Nos los hubiera dicho abiertamente, porque Él decía las cosas abiertamente. El que cree, y el creer es confiar. Es decirle, sí, Señor, yo creo, yo confío en que tú me vas a salvar. Y esa confianza es una confianza activa. Es una confianza con conocimiento de causa. Porque el Evangelio completo solamente lo vemos en la Biblia, de las promesas acerca de la resurrección, acerca de la vida eterna, acerca de cómo somos nuevas criaturas, todo un fundamento doctrinal acerca de lo que es nacer de nuevo. Entonces, en ese sentido, podemos ver que ya Cristo lo había dicho, ya se los había manifestado. Y también Pablo lo confirma, 1 Corintios 6:14. 1 Corintios 6:14. Primera de Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también nos ¿qué? Nos levantará, es la misma palabra que se utiliza que resucitar. En el griego es la misma palabra. O sea que si utilizamos este sinónimo en español, podemos ver cuando Cristo le dice a Marta, Lázaro se levantará. Porque ese es el significado de resurrección, levantarse. Entonces, en ese sentido, concuerda toda la doctrina bíblica. Y eso es lo bonito de la Biblia, que no hay contradicción alguna. Que una y otra vez en cada pasaje se confirma. Esta promesa es para nosotros, los que hemos creído. Ahora, y es aquí donde nos pasa lo de Ptolomeo y Copérnico. El hombre no es el centro de atención de Dios, es Dios mismo. Es Dios mismo. Y aquí es donde se derrumba todo el sistema de creencias de las religiones, del humanismo. ¿Por qué? Porque se centran en el yo. Yo merezco esto. Yo debo de tener esto. Yo. Y Dios dice, tú no eres el centro del universo. Soy yo. Y todo lo que te acontece es para que yo me glorifique en ti. Qué fuerte declaración. Qué fuerte declaración. ¿Por qué? Porque echa a la borda todo nuestro egoísmo. Todos nuestros sentimientos egoístas de sentirnos merecedores de algo. Si algo merecemos es el infierno por haber desobedecido a Dios. Pero aún en nuestros pecados se glorifica a Cristo porque los cargó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué lección le está dando Cristo a Lázaro, a María y a todos los que están a su alrededor? Lázaro es un medio para que Dios se glorifique. Pregunta, ¿todo lo que te acontece, crees que es un medio para que Dios se glorifique? Casi estoy seguro que no, porque yo lo he vivido. Pobrecito de mí, ¿cómo sufro? Ay, es que estoy cargado de pruebas. Ay, es que no me quieren. Yo. Es que Dios no me responde. Es que no me dan lo que yo quiero. Es que nadie me hace caso. Yo. Y tú y yo lo hemos vivido, ¿sí o no? Cuando andamos por ahí arrastrando la cobija, es que estoy enfermo y nadie me hace caso, nadie me llama, nadie me pela. Yo. Es que nadie me da empleo, no se fijan en mí, mis talentos, yo puedo sacar y todo esto. Yo.
yo. Es que ¿por qué me pasa esto a mí? Yo que me porto tan bien, yo que hago bien las cosas. Yo. Qué diferentes seríamos, porque me incluyo, cuando dijéramos, esta enfermedad es para glorificar a Dios. Esta falta de empleo es para glorificar a Dios. Este pleito que tengo debe de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el centro del universo, no soy yo. Y los reflectores debo de quitármelos y debo de alumbrar a Cristo. ¿Por qué? Porque es una instrucción de parte de Dios. Vamos a ver qué es una instrucción de parte de Dios. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20 de memoria? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Para qué? Entonces, soy yo, Cristo en mí. Les recomiendo que estudien la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es un tratado teológico tan interesante que nos hace sentarnos a la diestra del Señor. Pero no porque seamos buenos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Dónde está el yo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Tú eres el Cristo? No, no soy el Cristo. ¿Es necesario que yo qué? ¿Para que qué? Para que Él crezca. El yo debe de estar crucificado. Y fíjense qué interesante, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 12 al 16. Mateo 5, capítulo 12 al 16. Más bien, desde el 13 al 16. Dice así Mateo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? ¿Y nos den aplausos? ¡Bravo! ¡Qué bien eres! Eres de lo mejor. No, para que glorifique. Otra vez los reflectores, no soy yo. No se trata de mí. No se trata de ti. Se trata de Dios. Los reflectores apuntan hacia Él. Entonces, todo mi comportamiento, todo mi ser, todas mis expectativas, todos mis sufrimientos, todo lo que hay delante de mí debe de ser para glorificar a Dios. Hermanos, se nos cayó el trono. Se nos cayó el trono del yo. Y qué bueno que se caiga. Porque el mundo quiere los reflectores para ellos. Han visto a los artistas que salen y los reflectores y mi alimento es el aplauso del público. Los quiero mucho. El yo. ¿Cuántas intrigas, problemas, situaciones no se suscitan por querer ser el centro de la atención? ¿Han visto a los niños berrinchudos que patalean? ¿Qué quieren darnos a entender? Que ellos quieren ser la atención, ¿verdad? Que los reflectores les apunten a ellos. Muchas veces nosotros somos como los niños. Tal vez no pataleamos, pero hacemos manifestaciones en el sentido de que, pobrecito de mí, pobre Gutierritos. Y en la actualidad les llaman, ¿cómo? Godines, pobre Godines, pobre Godines.
Pobres Marías, ¿verdad? Una telenovela hace muchos años, Simplemente María, hijo. Era el moco tendido por tantos sufrimientos, tantos padecimientos, pero centrado en una persona. Y en nuestra vida secular, ¿cuántos somos Gutierritos, Godines, Marías, en que queremos la atención sobre nosotros? Todos nuestros padecimientos, hasta los éxitos, ¿verdad? Muchas veces cacareamos los éxitos como, para que vean como más caliguana, ¿verdad? Para que vean quién es quién. Cuando aún los éxitos, los logros, los dones y talentos deben de ser para la gloria de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad terrible y una responsabilidad tremenda. Por eso la carta a los filipenses, cuando Pablo les escribe, los alaba porque dice, yo estoy en la cárcel y me gozo de estar en la cárcel. Pregunto, ¿quién se goza de estar en la cárcel? Pablo. ¿Por qué se gozaba Pablo? Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y si es necesario que vaya a la cárcel, inclusive dar mi vida por el Evangelio, para que Cristo sea exaltado, lo haré. Hermanos, esto choca terriblemente y muy probablemente tú estás batallando con estos pensamientos. Porque el mundo permea en nuestras vidas. Y el mundo, a través de empujarnos hacia hacernos ver que nosotros somos los merecedores de todo, está alimentando el yo, está alimentando el ego. ¿No te mereces un Ford Fusion? ¿Cómo? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo, ¿no se merece un Ford Fusion? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que a todos nos ha pasado que inclusive se utiliza el criterio bíblico para inducirnos al yo. Y en varias ocasiones me he topado con personas estando de vacaciones que se acercan a vendernos tiempos compartidos. Y su estrategia es que les des todos tus datos y dentro de esos datos ellos van a detectar por dónde te van a atacar. En una ocasión, estando de vacaciones, nos presentó, no, somos cristianos. ¿Son cristianos? Yo también, aleluya, hermano, somos cristianos. Oye, hermano, ¿no cree que un hijo del rey se merece unas vacaciones? ¿No cree que usted, teniendo al creador del universo y pidiendo, recibirá un tiempo compartido? Otra vez, quitamos los reflectores y nos los ponemos a... pues yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí me lo merezco, ¿no? Oye, pues tanta chamba, tanto trabajo, tanto soportar a la iglesia. No. Merezco unas vacaciones. Otra vez, los reflectores hacia nosotros. Y en algo que puede ser válido, en algo que puede ser humanamente agradable. Pero ¿cómo quitamos del trono a Cristo y nos ponemos nosotros en el trono? La mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones de esas. Llámese tiempo compartido, los comerciales están plagados de te lo mereces. Eres único. Caray, no hay como tú. Qué bueno que no tienes un gemelo porque sería doble la bendición. Y tratan de envolvernos de tal manera que tapemos el reflector para que Dios no sea engrandecido y lo volteamos hacia nosotros. Hacia nosotros. El mundo está convulsionado, sin duda alguna.
El mundo cada vez va a cosas peores. ¿Por qué? Porque el mundo está tratando de solucionar sus cosas, de sentirse los Ptolomeos, el centro del universo. Y los cristianos, cuando quitamos a Cristo como el centro de nuestra vida, ¿saben cómo se llama eso? Pecado. ¿Qué le prometió el diablo a Adán y a Eva? Seréis como Dios. Y cuando nosotros tomamos el trono, creemos que somos como Dios. Y todo esto, inclusive, está permeando en las iglesias terriblemente. El famoso Jehová Junior, que tú eres Jehová Junior. Una blasfemia de Cash Luna, ¿verdad? Que tú eres Jehová Junior. Si eres un razonamiento humano perverso, tú eres hijo de Dios. ¿Cómo se le llama a los hijos? Junior. Si Dios es tu papá, ¿tú quién eres? Jehová Junior. ¿Vean semejante tontería? Cuando volvemos a la misma, realmente lo único que merecíamos era el infierno, por desobedientes. Pero aún, como repito, aún en nuestros pecados Dios se glorificó, porque Él los cargó en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos regresar al principio, necesitamos regresar al origen. ¿Quién es el origen? Es Dios. ¿Quién es el medio? Dios. ¿A quién debe ser la gloria? A Dios. Simplemente tú y yo somos medios para que Él se glorifique. En la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en la riqueza, en la pobreza, donde quiera que estemos, que sea un medio para que Dios se glorifique. Y como hemos cantado, a Dios sea la gloria. Pregunto y me pregunto, ¿crees esto? ¿Realmente lo crees? Porque si creemos esto, necesariamente nos va a llevar a una acción, porque no podemos permanecer iguales después de haber escuchado esto. Y esa decisión debe de ser morir al yo. Y el morir al yo trae muchas implicaciones. Trae muchas implicaciones el morir al yo. ¿Por qué? Porque es menguar y que ahora Dios se exalte. Y los deseos que tenía yo de resplandecer, de tener, de recibir la gloria, van a morir. Y eso no le gusta al yo. Y eso va en contra de la naturaleza caída. Y va a ser una lucha tremenda en nuestro ser. ¿Qué obedezco? ¿A mi yo? Porque se agrada, porque nos gusta, porque realmente es apetecible ser el centro del universo. Que todo gira alrededor de nosotros. Vean a los políticos, vean a los artistas. Todo el mundo está alrededor de ellos y se sienten que el mundo no los merece. Cristo nació en un pesebre, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciendo semejante a hombre. Anduvo aquí en la tierra, él no era rico, no tenía muchas posesiones, andaba decorosamente, pero no hacía alarde de ostenticidad. ¿Por qué? Porque él decía que él tenía que hacer las obras de su Padre. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. ¿Cuál es la reflexión para nosotros?
A través de todas las situaciones que han pasado y que siguen pasando en nuestras vidas, ¿le hemos quitado la honra a Dios? ¿Le hemos quitado el honor que Él merece? ¿Hemos tapado su gloria para que el reflector apunte hacia nosotros? Si esta ha sido nuestra práctica hasta el día de hoy, hermano, hemos pecado contra Dios. ¿Por qué lo hemos hecho a un lado? Para que no crezca Él, sino que crezca yo, contradiciendo lo que dicen las Escrituras. Yo les voy a pedir, por favor, que cierren sus ojos, que agachen su cabeza en señal de reverencia. Y que reflexionemos en este aspecto. ¿Le has robado la honra a Dios? ¿Hemos quitado al Señor como el centro de nuestra vida? ¿Ha prevalecido el yo en las decisiones que he tomado? ¿Ha prevalecido el yo en todas las situaciones que han pasado en mi vida? He hecho cosas ante los demás en las que me he visto como la víctima, como el sufrido, como aquel que necesita recibir los aplausos, como aquel que quiere ser el centro de la atención de todas las cosas. Si esta ha sido nuestra característica hasta el día de hoy, hermano cristiano, hemos pecado contra Dios y necesitamos arrepentirnos, necesitamos destronarnos para que nuevamente se vuelva a instalar en el trono nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Créanme que cuando estudié esto, hice la reflexión y sin duda yo le he quitado el trono al Señor y he pecado contra mi Dios. Tenemos que decirle el día de hoy cuál ha sido nuestra circunstancia. Y voy a pedir que nos tomemos un minuto de reflexión en silencio para que realmente podamos entender y discernir sobre esta palabra que acabamos de escuchar. Y si realmente crees que Cristo te va a resucitar, si realmente crees en las palabras de Cristo, de que tenemos vida eterna y de que Él se tiene que glorificar aún en nuestra muerte, tenemos que restaurar nuestra relación con Él. Un minuto para reflexionar y aún para orar y pedirle perdón a Dios por esa circunstancia. Señor Dios de los cielos, amado Padre que estás en las alturas, tuyo es el dominio, los principados y potestades, Señor.
Tuyo es todo, Padre, hasta nuestras propias vidas, porque tú las rescataste en la cruz del Calvario, Señor. No merecíamos otra cosa más que el infierno por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestros delitos y nuestros pecados, Señor. Pero aún así, como éramos de pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros y nos ha rescatado de una vana manera de vivir. Y ahora, Padre, pues nos ayuda en nuestras debilidades, pone nuestra vida sobre la roca y nos hace nuevas criaturas para que tu nombre sea glorificado, Señor. Porque por nosotros mismos no podemos hacer nada porque somos inútiles, Señor. Sino que reposamos en el gran poder de Jesucristo, que le levantó de los muertos para darnos vida eterna y una vida con propósito, Señor. Sin embargo, Padre, en nuestro caminar diario hemos pecado contra ti, quitándote el trono de nuestro corazón, Señor. Haciendo a un lado toda tu palabra, Señor, haciendo a un lado toda tu enseñanza, porque muchas veces creemos que nosotros somos los merecedores de recibir la gloria y la honra. Y no es así, Señor, hemos pecado contra ti, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque aún nuestras acciones, nuestras reacciones, mandamos un mensaje de que nosotros somos el centro de la atención, cuando no es así, Señor, y tú nos lo demostraste con Lázaro. Padre, pues hay una batalla en nosotros, hay una batalla cruenta, cruel, difícil, porque el yo no se quiere destronar, el yo quiere prevalecer. Pero queremos apropiarnos las palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que hagamos sea para darte la gloria, la honra y la alabanza, porque eres un gran Dios. Si tú en esta mañana, tarde que estás con nosotros, si no has conocido a Jesús como tu Salvador y tus pecados te condenan, el día de hoy puedes restaurar tu relación con Él por medio del arrepentimiento de tus pecados y creer, confiar en Jesucristo que murió por ti. Si crees esto, puedes reconciliarte mediante una sencilla oración que pueda salir del fondo de tu corazón, con plena convicción de que Dios te oye. Y lo puedes hacer de la siguiente manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que merezco el infierno, pero ahora sé que tú moriste por mí en la cruz y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haber fallado y reconozco en ti la salvación de mi vida. Entra a mi corazón y cámbiame. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de pie, vamos a entonar un coro que se llama Cuán grande es Dios, porque el milagro que ha hecho en nuestras vidas, tenemos que reconocer que solamente la grandeza de Dios lo podía hacer. Y les voy a pedir que lo hagamos con convicción, que lo hagamos con frutos de labios que realmente reconocemos que Dios es grande. Despertar.